Apéndices 1. V. y Lenin. Fragmento del estudio. Sobre la caracterización del romanticismo económico. El mercado extranjero como salida a la dificultad que plantea la realización de la plusvalía. Otro error de Sismondi, que brota de la errónea teoría sobre la renta y el producto sociales en la sociedad capitalista, es su tesis de la imposibilidad de realizar el producto en general y la plusvalía en particular, y como consecuencia de esta imposibilidad, la necesidad del mercado extranjero. Por lo que se refiere a la realización del producto en general, el análisis hecho más arriba demuestra que la imposibilidad se reduce a la falsa eliminación del capital constante y de los medios de producción. Suprimido este error, desaparece también la imposibilidad. Y lo mismo debe decirse en lo que se refiere en particular a la plusvalía. Este análisis explica también su realización. No existe absolutamente ningún motivo racional para desglosar la plusvalía del producto global, en lo tocante a su realización. La afirmación en contrario de Sismondi, y de nuestros populistas, es, sencillamente, el resultado de no comprender las leyes fundamentales de la realización en general, de no ser capaces de distinguir, con respecto al valor, 3, y no 2, partes del producto, y con respecto a la forma material dos clases de productos, medios de producción y medios de consumo. La afirmación de que los capitalistas no pueden consumir la plusvalía no es más que una repetición vulgarizada de la duda de Adam Smith acerca de la realización en general. Solo una parte de la plusvalía se halla formada por medios de consumo. Otra parte consiste en medios de producción, por ejemplo, la plusvalía del fabricante de hierro. El consumo de esta última plusvalía se efectúa al emplearla en la producción. Los capitalistas que crean el producto en forma de medios de producción no consumen por sí mismos la plusvalía, sino el capital constante que cambian con otros capitalistas. Por eso los populistas, cuando hablan de la imposibilidad de realizar la plusvalía, se ven lógicamente obligados a negar también la posibilidad de realizar el capital constante, con lo cual llegan sanos y salvos a Adam Smith. Claro está que semejante retorno al padre de la economía política representaría un progreso enorme en autores como estos, que nos sirven como verdaderos viejos errores descubiertos por su propio intelecto. ¿Y el mercado extranjero? ¿Es que nosotros negamos la necesidad de un mercado extranjero para el capitalismo? Naturalmente que no. Lo que ocurre es que el problema del mercado extranjero no tiene absolutamente nada que ver con el problema de la realización, y el intento de unir estos dos problemas formando uno solo caracteriza el deseo romántico de contener el capitalismo, al mismo tiempo que la falta de lógica de que adolecen los románticos. Así lo ha demostrado con absoluta claridad la teoría que explica el problema de la realización. El romántico dice: los capitalistas no pueden consumir la plusvalía, razón por la cual tienen que darle salida en el extranjero. Ahora bien, ¿acaso los capitalistas regalan sus productos a los extranjeros o los arrojan al mar? Lo que hacen es venderlos, es decir, obtienen un equivalente a cambio de ellos. Exportan sus productos, importando a cambio de ellos otros. Cuando hablamos de la realización del producto social, eliminamos ya por este solo hecho la circulación de dinero y admitimos solamente un intercambio de unos productos por otros, pues el problema de la realización estriba también en analizar cómo se reponen, tanto en cuanto al valor como en cuanto a la forma material, todas las partes que integran el producto social. Por tanto, empezar hablando de la realización para terminar diciendo que ya se dará salida al producto por dinero es algo tan ridículo como si se quisiera resolver el problema de la realización del capital constante en medios de consumo diciendo: ya se venderán. Es, sencillamente, un burdo error lógico. Esas gentes se dejan llevar del problema de la realización del producto global de la sociedad al punto de vista del empresario individual, a quien solo interesa la venta al extranjero. Confundir el comercio exterior, la exportación, con el problema de la realización, significa rehuir el problema, desplazarlo a un campo más extenso, pero sin aclararlo en lo más mínimo. El problema de la realización no avanzará ni un palmo por el hecho de que en vez de fijarnos en el mercado de un solo país, nos fijemos en el mercado de un conjunto de países. Cuando los populistas afirman que el mercado extranjero es la salida a la dificultad con que tropieza el capitalismo para la realización del producto, no hacen más que encubrir con esta frase el triste hecho de que el mercado extranjero es la salida a la dificultad con que ellos tropiezan por no comprender la teoría. Pero no es solo esto. La teoría que abarca el mercado extranjero con el problema de la realización del producto global de la sociedad no demuestra solamente que no se comprende lo que es esta realización, sino que encierra además una concepción extraordinariamente superficial de las contradicciones peculiares a esta realización. Los obreros consumen el salario y los capitalistas no pueden consumir la plusvalía.
Fijémonos un poco de cerca en esta teoría desde el punto de vista del mercado externo. ¿De dónde sabemos que los obreros consumen el salario? ¿Qué derecho hay a suponer que los productos destinados de antemano por toda la clase capitalista de un determinado país al consumo de todos los obreros de este país resultarán realmente iguales, en cuanto a su valor, al salario de estos obreros y lo repondrán, y que, por tanto, no se planteará con respecto a estos productos la necesidad del mercado extranjero? No existe, decididamente, ninguna razón para suponer esto, y tampoco ocurre así en la realidad. No solo productos, o partes de los productos, que reponen la plusvalía, sino también aquellos que reponen el capital variable, no solo los productos que reponen el capital variable, sino también aquellos que reponen el capital constante, y que nuestros economistas olvidan sin acordarse de su afinidad, con Adam Smith. No solo los productos que existen bajo la forma de medios de consumo, sino también aquellos que existen bajo la forma de medios de producción. Todos ellos se realizan siempre entre dificultades, a través de constantes oscilaciones, cada vez más fuertes a medida que se desarrolla el capitalismo, entre una furiosa concurrencia que obliga a todo empresario a aspirar a una extensión ilimitada de la producción, rebasando las fronteras del propio Estado y lanzándose en busca de nuevos mercados a países no absorbidos aún por el sistema de circulación capitalista de mercancías. Y así hemos llegado al problema de por qué el mercado extranjero es necesario para un país capitalista. No es, ni mucho menos, porque el producto no pueda realizarse en modo alguno dentro del orden capitalista. Pensar esto sería disparatado. El mercado externo es necesario porque la producción capitalista implica la tendencia a la extensión ilimitada, por oposición a todos los antiguos sistemas de producción, circunscritos a los límites de la aldea, de la heredad, de la tribu, del territorio o del Estado. Mientras que en todos los antiguos sistemas económicos la producción se renovaba siempre del mismo modo y en la misma escala en que venía desarrollándose antes, bajo el régimen capitalista esta renovación es imposible y la extensión ilimitada, el perenne avance se convierte en ley de la producción. De este modo, la distinta manera de comprender la realización, o, mejor dicho, su incomprensión, de una parte, y su absoluta incomprensión por los románticos, de otra parte, conduce a dos concepciones diametralmente opuestas sobre la significación del mercado extranjero. Para unos, los románticos, el mercado extranjero es el índice de aquella dificultad que el capitalista opone al desarrollo social. Para otros, por el contrario, el mercado extranjero revela cómo el capitalismo elimina aquellas dificultades que se interponen ante el desarrollo social y que la historia crea en forma de los diversos obstáculos que llevan aparejados el municipio, la tribu, el territorio y la nación. Como se ve, la diferencia estriba toda ella en el punto de vista solamente. Sí, solamente. La diferencia entre los jueces románticos del capitalismo y otra clase de jueces consiste solamente en el punto de vista, solamente en el hecho de que unos se sitúan para emitir sus juicios en el punto de vista del pasado y los otros en el punto de vista del porvenir. Mientras que unos se fijan en el orden social que el capitalismo destruye, otros atienden al orden social creado por el capitalismo. La falsa concepción acerca del mercado extranjero suele ir asociada, en los románticos, a referencias sobre las peculiaridades en la situación internacional del capitalismo de un determinado país, sobre la imposibilidad de controlar un mercado, etc. Todos estos argumentos van encaminados a un fin: hacer desistir a los capitalistas de su búsqueda de un mercado externo. Cuando hablamos de referencias, nos expresamos en realidad de un modo impreciso, pues los románticos no nos ofrecen un análisis real del comercio exterior de un país, de su movimiento progresivo en el campo de los nuevos mercados, de sus actividades de colonización, etc. A ellos no les interesa en absoluto el estudio y el esclarecimiento del proceso real. Lo único que les interesa es la moral contra este proceso. Para que el lector pueda convencerse de la absoluta identidad que existe entre la moral de los románticos rusos de nuestros días y la del romántico francés, pondremos algunos ejemplos tomados de las doctrinas de este último. Ya hemos visto cómo amenazaba Sismondi a los capitalistas con que no encontrarían mercado. Pero no afirmaba solamente esto. Afirmaba también que el mercado mundial se halla ya suficientemente abastecido. 328, demostrando la imposibilidad de seguir el camino del capitalismo y la necesidad de abrazar un camino distinto, aseguraba a los empresarios ingleses que el capitalismo no estaría en condiciones de absorber todos los obreros que el sistema de las grandes explotaciones agrícolas dejaría disponibles en el campo. 255, 256.
¿Acaso aquellos a quienes se sacrificasen los agricultores obtendrían con ello, a la larga, ninguna ventaja? Los agricultores son los consumidores más directos y más seguros de los artículos manufacturados ingleses. Al cesar su consumo, la industria sufriría un rudo golpe. Más funesto para ella que el cierre de uno de los más grandes mercados extranjeros, 256. Y aseguraba a los granjeros ingleses que no podrían hacer frente a la competencia de los pobres campesinos polacos, a quienes el trigo no les costaba nada apenas y que les amenazaba la competencia aún más espantosa del trigo ruso embarcado en los puertos del Mar Negro. Los norteamericanos, exclama Sismondi, se han asimilado el nuevo principio. Producir sin calcular el mercado, produire sans calculer le marché, produciendo cada vez más, por donde el rasgo característico del comercio de los Estados Unidos, de una punta a otra del país, es la plétora de mercancías de todas clases por sobre las necesidades del consumo, y esta plétora de capitales comerciales que no pueden cambiarse por renta trae como consecuencia una serie de bancarrotas diarias 455, 456, ¿qué diría el buen Sismondi si viese la Norteamérica de nuestros días y su gigantesco desarrollo sobre la base de este mercado interior, llamado necesariamente a comprimirse, según la teoría de los románticos? Las crisis. La tercera conclusión que Sismondi saca de la falsa teoría tomada por él de Adam Smith es su doctrina de las crisis. La concepción de Sismondi según la cual la acumulación, el desarrollo de la producción en general, se halla determinada por el consumo, y su modo falso de explicar la realización del producto global de la sociedad, reduciéndolo a la participación de los obreros y a la de los capitalistas en la renta, conducen natural e inevitablemente a la doctrina de que las crisis obedecen a la desproporción entre la producción y el consumo. Sismondi abrazaba íntegramente esta teoría. Estaba tomada, además, de Rodbertus, que la formulaba con una ligera variación, explicando las crisis por el hecho de que, al crecer la producción, disminuía la participación del obrero en el producto, con lo cual incurría en el mismo error de Adam Smith al dividir el producto global de la sociedad en trabajo y renta. Renta es, según su terminología, la plusvalía, o sea, la ganancia más la renta del suelo. El análisis científico de la acumulación en la sociedad capitalista y el de la realización del producto vino a minar todos los argumentos de esta teoría, demostrando que es precisamente en los períodos que preceden a las crisis cuando aumenta el consumo de los obreros, que el consumo insuficiente, con el que se pretende explicar las crisis, ha existido bajo los más diversos sistemas económicos, mientras que las crisis son características de un sistema solamente, del capitalismo. Esta teoría explica las crisis mediante otra contradicción, a saber, la contradicción entre el carácter social de la producción, socializada por el capitalismo, y el carácter privado, individual de la apropiación. Aunque podría parecer que la profunda diferencia existente entre estas teorías es ya clara de por sí, no tenemos más remedio que detenernos a examinarla de cerca, pues son precisamente los secuaces rusos de Sismondi quienes intentan esfumar esta diferencia y embrollar la realidad. Las dos teorías de las crisis de que hablamos contienen explicaciones totalmente distintas. La primera teoría las explica partiendo de la contradicción existente entre la producción y el consumo de la clase obrera. La segunda se basa en la contradicción existente entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. La primera encuentra, pues, las raíces del fenómeno fuera de la producción, de aquí que Sismondi, por ejemplo, ataque de un modo general a los clásicos, quienes ignoran el consumo y solo se ocupen de la producción. La segunda busca esas raíces precisamente en las condiciones de producción. Dicho en términos más concisos, la primera teoría explica las crisis como efecto de un déficit de consumo, la segunda como obra de la anarquía de la producción. Por tanto, aunque ambas teorías explican las crisis partiendo de una contradicción inherente al orden económico, discrepan plenamente al definir esta contradicción. Pero es que la segunda teoría contradice la existencia de una contradicción entre la producción y el consumo, la existencia de un déficit de consumo. Evidentemente, no. Reconoce plenamente este hecho, pero le asigna el lugar secundario que le corresponde, como un hecho que solo se refiere a un sector de toda la producción capitalista. Nos dice que este hecho por sí solo no puede explicar las crisis, puesto que responde a una contradicción más profunda y fundamental del sistema económico vigente, a la contradicción existente entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. ¿Qué decir, pues, de quienes, siendo en realidad partidarios de la primera teoría se esconden detrás de referencias al modo como los representantes de la segunda teoría comprueban la contradicción existente entre la producción y el consumo?
Evidentemente, estos autores no han profundizado en lo que sirve de base a la diferencia entre las dos teorías y no han llegado a comprender debidamente la segunda. Entre estos autores figura por ejemplo el señor N. On, sin hablar del señor W. Ya el señor Tugan Baranowski ha señalado, en nuestra literatura, que esos autores figuran entre los secuaces de Sismondi, Crisis Industriales, p. 477, si bien, en lo que se refiere al señor N. On, con la curiosa reserva de al parecer. Pero el señor N. On, que nos habla de la comprensión del mercado interior y de la disminución de la capacidad del consumo del pueblo, puntos centrales de sus ideas, se remite, no obstante, a los representantes de la segunda teoría, que constatan la existencia de una contradicción entre la producción y el consumo, el hecho del déficit de consumo. Evidentemente, estas referencias solo acusan la capacidad característica de estos autores para traer a colación citas sin venir a cuento. Así, por ejemplo, todos los lectores que conozcan sus apuntes recordarán sin duda esta cita. Los obreros, como compradores de mercancías, son importantes para el mercado. Pero, considerados como vendedores de su mercancía, la fuerza de trabajo, la sociedad capitalista tiende a reducirlos a su precio mínimo. Apuntes, p. 178. Y recordarán también los lectores de esta obra cómo el señor N. On pretende derivar de aquí tanto la comprensión del mercado interior OP. Cit. p. 203 y ss. Como las crisis, OP. Cit. p. 298 y ss. Al hacer esta cita, que, como hemos expuesto, no prueba nada, nuestro autor suprime el final de la nota de que está tomada. Se trata de una nota interpolada en el manuscrito de la sección 2 del libro 2 del Capital. Era una idea apuntada allí para su desarrollo futuro, y el editor del manuscrito la puso en una nota. Según las palabras citadas, la nota dice: sin embargo, el estudio de esto corresponde a la sección siguiente, es decir, a la sección 3. ¿Qué sección es esta? Precisamente la que contiene la crítica de la teoría de A. Smith sobre las dos partes del producto global de la sociedad, en unión de las manifestaciones acerca de Sismondi que citábamos más arriba, y el análisis de la reproducción y circulación del capital global de la sociedad, es decir, de la realización del producto. Por tanto, para confirmar sus ideas, repetición de las de Sismondi, nuestro autor cita una observación correspondiente a la sección en que Sismondi es refutado y en que se demuestra que los capitalistas pueden realizar la plusvalía, y que el incluir el comercio exterior en el análisis de la realización constituye un absurdo. Otro intento de esfumar la diferencia entre las dos teorías y defender la vieja pacotilla romántica al amparo de las más modernas doctrinas, lo encontramos en el artículo de Efrusi. Este autor cita la teoría de las crisis de Sismondi y señala su falsedad, Ruskoyevo Gatsbo, Num. 7, p. 162. Su exposición es extraordinariamente confusa y contradictoria. Por una parte, repite los argumentos de la teoría opuesta, al declarar que la demanda de una nación no se reduce a los artículos de primera necesidad. Por otra parte, afirma que la explicación que Sismondi da de las crisis solo pone de manifiesto una de las muchas causas que entorpecen la distribución de la producción nacional con arreglo a la demanda de la población y a su poder adquisitivo. Se trata, pues, de hacer creer al lector que la explicación de la crisis debe buscarse precisamente en la distribución, que el error de Sismondi se limita a señalar de un modo incompleto las causas que entorpecen esta distribución. Pero no es esto lo fundamental. Sismondi, dice Efrusi, no se contentaba con la anterior explicación. En la primera edición de los Nouveaux Príncipes encontramos ya un capítulo altamente instructivo. De la Connaissance du Marché. En este capítulo, Sismondi expone las causas fundamentales a que obedece la perturbación del equilibrio entre la producción y el consumo. Fijémonos bien en esto con una claridad que encontramos ante este problema en muy pocos economistas. 1. C. Y Efrusi, quien transcribe algunas citas para demostrar que el fabricante no puede conocer el mercado, dice. Engels dice casi lo mismo. p. 163, tras cuya afirmación viene una cita para demostrar que el fabricante no puede conocer la demanda. Inserta luego otras citas en las que se habla de otros obstáculos que se oponen al restablecimiento del equilibrio entre la producción y el consumo. p. 164, y asegura que en ellas se contiene precisamente la explicación de las crisis que tiende a convertirse cada vez más en la doctrina dominante. Más aún, Efrusi entiende que en cuanto al problema de las causas de las crisis económicas, existen razones poderosas para considerar a Sismondi como el padre de las ideas que más tarde habrán de desarrollarse de un modo más claro y más consecuente. p. 168. Con todo esto, Efrusi delata su pleno desconocimiento del problema.
¿Qué son las crisis? Superproducción, producción de mercancías que no pueden ser realizadas, que no encuentran demanda. Si las mercancías no encuentran demanda, ello quiere decir que el fabricante no conocía la demanda en el momento de producirlas. Ahora bien, cabe preguntar, ¿acaso es explicar las crisis el poner de manifiesto esta condición de su posibilidad? Es que Frusi no ha comprendido realmente la diferencia que existe entre la referencia a la posibilidad y la explicación de la necesidad de un fenómeno. Sismondi dice, las crisis son posibles, pues el fabricante no conoce la demanda, y son necesarias, pues en la producción capitalista no puede existir equilibrio entre la producción y el consumo, es decir, no puede realizarse el producto. Engels dice, las crisis son posibles, pues el fabricante no conoce la demanda. Y son necesarias, pero no, ni mucho menos, porque el producto no pueda ser realizado. Esto no es exacto. El producto puede realizarse. Las crisis son necesarias porque el carácter colectivo de la producción choca con el carácter individual de la apropiación. Y he aquí que viene un economista y asegura que Engels sostiene casi lo mismo, que Sismondi nos da la misma explicación de las crisis. Por eso me maravilla, dice Frusi, que el señor Tugan-Baranowski haya perdido de vista lo más importante y más valioso de la teoría de Sismondi p. 168. Pero el señor Tugan-Baranowski no ha perdido de vista nada. Por el contrario, ha puesto de manifiesto con toda precisión la contradicción fundamental a que conduce la nueva teoría, p. 455 y ss. Esclareciendo la significación de Sismondi, quien primeramente llamó la atención hacia la contradicción revelada en las crisis, pero sin saber explicarla acertadamente, p. 457. Sismondi señaló antes de Engels que las crisis brotan de la organización económica actual. p. 491. Sismondi estableció las condiciones para la posibilidad de las crisis, pero no toda posibilidad se convierte en realidad. Y Frusi no sabe en absoluto salir de la confusión, lo embrolla todo y se maravilla del lío ante el que se encuentra. Es cierto, dice el economista del Rusko y Bogatsbo, que no encontramos en Sismondi expresiones que hoy han adquirido carta general de naturaleza, tales como las de anarquía de la producción carente de planes. Pero lo esencial que se encierra en estas expresiones aparece claramente destacado en el p. 168. Con qué facilidad el romántico moderno revive al romántico de tiempos pasados. Todo el problema se reduce a una distinción de palabra. Lo que en realidad ocurre es que Frusi no entiende las palabras que repite. Anarquía de la producción carente de plan. ¿Qué significan estas expresiones? La contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter individual de la apropiación. Pues bien, a cualquiera que conozca la literatura económica analizada se le puede preguntar, ¿es que Sismondi o Rodbertus reconocen esta contradicción? ¿Acaso derivan de ella las crisis? No, no lo hacen ni podían hacerlo, pues ninguno de ellos comprende en modo alguno esta contradicción. No se les ocurría ni siquiera pensar que la crítica del capitalismo no se basa en frases sobre el bienestar general o la falsedad de una circulación confiada a sí misma, sino que es necesario tomar como base el carácter que informa el desarrollo de las relaciones de producción. Nos damos perfecta cuenta de por qué nuestros románticos rusos hacen tantos esfuerzos por esfumar la diferencia entre las dos indicadas teorías sobre las crisis. Lo hacen porque a estas teorías van asociadas del modo más íntimo y directo actitudes fundamentalmente distintas ante el problema del capitalismo. En efecto, si explicamos las crisis por la imposibilidad de realizar los productos, por la contradicción entre la producción y el consumo, llegamos por este camino a la negación de la realidad, de la conveniencia del camino seguido por el capitalismo, consideramos este como un camino falso, lo que nos obliga a buscar otros caminos. Si derivamos las crisis de esta contradicción, tenemos que admitir que cuanto más se desarrolle la contradicción, más difícil es encontrarle una salida. Y ya hemos visto con cuánta ingenuidad expresaba Sismondi este punto de vista, al decir que el capitalismo era todavía soportable cuando el capital se acumulaba lentamente, pero que se convertía en insoportable cuando la acumulación se desarrollaba con gran rapidez. Por el contrario, si explicamos las crisis por la contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter individual de la apropiación, reconocemos con ello la realidad y el carácter progresivo del camino capitalista, rechazando como un romanticismo absurdo todo intento de buscar otros caminos. Reconocemos con ello que cuanto más se desarrolla esta contradicción más fácil es encontrarle una salida, y que la salida está precisamente en el desarrollo del orden económico establecido. Como ve el lector, también aquí nos encontramos con diferentes puntos de vista.
Es absolutamente natural que nuestros románticos busquen confirmaciones teóricas para sus ideas. Es absolutamente natural también que vayan a buscarlas a la vieja pacotilla desterrada desde hace ya mucho tiempo por los economistas de la Europa occidental. Y como se dan cuenta de ello, proceden de un modo absolutamente lógico al intentar restaurar esta pacotilla, pintando con bellos colores a los románticos del occidente de Europa, o pasando de contrabando el romanticismo bajo la bandera de citas inadecuadas y desencajadas de su sitio. Pero se equivocan de medio a medio si creen que este contrabando pasará inadvertido. Después de terminar con la exposición de la doctrina teórica fundamental de Sismondi y con las conclusiones teóricas principales que saca de ella, tenemos que añadir aún algunas palabras, que se refieren también a Frusci. En su segundo artículo sobre Sismondi, a continuación del primero, dice: aún más interesantes, comparadas con la doctrina sobre las rentas del capital, son las ideas de Sismondi sobre las diversas clases de renta Rusk. Bock. Num. 8, p. 42. Según él, Sismondi divide la renta nacional, lo mismo que hace Rodbertus, en dos partes. Una va a parar a los propietarios del suelo y de los medios de producción, otra a los representantes del trabajo y vid. Siguen unas citas en las que Sismondi habla de la división no solo de la renta nacional, sino también del producto global. La producción anual o el resultado de todos los trabajos de una nación en el transcurso del año se compone asimismo de dos partes, etc. Nouveaux Principes, 1, p. 105. Cit. En Rusbock. Num. 8, p. 43. Los pasajes citados, así termina nuestro economista, demuestran con toda claridad que Sismondi se ha asimilado plenamente aquella misma clasificación de la renta nacional que tan importante papel desempeña entre los modernos economistas, a saber, la división de la renta nacional en rentas basadas en el trabajo y en rentas al margen del trabajo. Aunque en general las ideas de Sismondi acerca de la renta no siempre tienen un carácter claro y concreto, se trasluce en ellas, sin embargo, la conciencia de la diferencia que existe entre las rentas de la economía privada y las rentas de la economía nacional p. 43. El pasaje citado, decimos ahora nosotros, demuestra con toda claridad que Frusci se ha asimilado plenamente la sabiduría de los manuales alemanes, a pesar de lo cual, o tal vez a causa de lo cual, ha pasado por alto en absoluto la dificultad teórica del problema de la renta nacional como algo distinto de la renta individual. Frusci se expresa de un modo muy poco cauteloso. Veíamos que en la primera parte de su artículo calificaba como economistas novísimos a los teóricos de una determinada escuela. El lector creerá con razón que también aquí alude a ellos. Pero en realidad se refiere a algo completamente distinto. Ahora figuran ya en él como economistas modernos los socialistas alemanes de cátedra. La defensa que hace Sismondi consiste en acercar su teoría a las doctrinas de los socialistas de cátedra. ¿En qué consiste la doctrina de estas novísimas autoridades de Frusci? Sencillamente, en que la renta nacional se divide en dos partes. Pero esta es la doctrina de A. Smith, no, ni mucho menos, la de los novísimos economistas. Cuando A. Smith divide la renta en salario, beneficio y renta del suelo, riqueza de las naciones, libro 1, capitán 4, libro 2 capitán 2, contrapone precisamente a la primera categoría las otras dos como rentas al margen del trabajo, designándolas como deducciones del trabajo, libro 1, capitán 8, y combatiendo el punto de vista según el cual la ganancia constituye el salario abonado por una modalidad especial de trabajo, libro 1, capitán 6. Tanto Sismondi como Rodbertus, al igual que los novísimos autores de manuales alemanes, se limitan a repetir esta doctrina de A. Smith. La diferencia entre ellos consiste simplemente en que A. Smith comprendía que no le era posible totalmente separar la renta nacional del producto nacional y que caía en una contradicción al desglosar del producto individual el capital constante, según la terminología moderna, después de haberlo incluido en él. En cambio, los modernos economistas que repiten los errores de A. Smith no hacen más que envolver su doctrina en una forma ampulosa, clasificación de la renta nacional, perdiendo de vista la contradicción ante la que se detuvo A. Smith. Estos métodos podrán ser muy eruditos, pero no tienen nada de científicos.